Buenas. La biomecánica es la ciencia para analizar los gestos motores desde el consumo de la energía. Entonces tenemos que pensar que esta ciencia, que sirve para analizar el movimiento humano, lo evalúa, lo valora, es fundamental para ver la capacidad del movimiento. O sea, cada vez que estamos analizando a una persona, a un paciente, estamos viendo su capacidad de moverse, sus posibilidades funcionales, su posibilidad de realizar las actividades de la vida diaria. Para esto siempre tenemos que ver los mismos valores básicos, como en cualquier evaluación funcional, y lo que nos brindan estos valores son los principios de las leyes de la física. Entonces es importante considerar que cuando las personas pierden el movimiento, sienten la necesidad de recuperarlo, y nosotros tenemos que actuar con rapidez para que al valorarlo sepamos realmente qué puede recuperar y hasta dónde, realizar un plan de acción también que tenga que ver con lo lento, con lo gradual y con lo progresivo. Entonces, uno de los secretos básicos es ejercitar la observación. Muchas veces no vamos a tener tecnología a mano para desarrollar este análisis, por eso lo importante de los terapeutas del movimiento, de los kinesiólogos, los fisioterapeutas, es tener ejercitado el ojo clínico. Para eso tenemos que saber qué vemos cuando observamos moverse una persona, si tenemos la mirada entrenada, y siempre darnos cuenta que hay una parte que influye en esta evaluación. La interacción observador-observado es fundamental. O sea, la persona que nosotros estamos mirando sabe que la estamos mirando y sabe que la estamos evaluando. Muchas veces los pacientes disimulan y hacen cosas que no son. Por eso muchas veces es interesante valorar videos caseros realizados sin que la persona se dé cuenta para ver realmente el alcance de sus problemas de movimiento. Una de las cuestiones básicas para entender el movimiento es movernos nosotros mismos. Sentir el movimiento para intentar sentir lo que sienten las personas. Porque en todo movimiento, en todo el sistema locomotor, hay una cuestión fundamental que tiene que ver con lo emocional, que no podemos ni debemos dejar de lado. Entonces, sabemos que estas emociones se desarrollan. Las emociones fueron esenciales para la evolución del Homo sapiens sapiens. Y estas emociones se desarrollan desde el antro materno y mucho más desde el primer día de nacimiento. Por lo tanto, también hay ciencias que complementan nuestro análisis del movimiento desde la biomecánica, como son el conocimiento de las ciencias y el desarrollo psicomotor. Entonces, nosotros lo que vemos es una persona moverse, pero mientras el cuerpo se mueve, le pasan cosas que tienen que ver también con su vida de relación, con los objetivos de movimiento, con lo que está haciendo la persona y en dónde, con su entorno. El movimiento humano es mucho más de lo que vemos. Y para lograr esto hay que intentar llegar a la persona y a que pueda gestar su cambio en sus movimientos en el sitio donde lo va a utilizar, in situ, en el lugar verdadero. Muy bien. Y entonces, hablando de entorno, es fundamental eso, el espacio donde nos movemos, que tiene que ver con una cuestión física, que es el espacio es tridimensional y podemos valorar los movimientos en las 3 dimensiones del espacio. Y por otro lado, la posibilidad de ver, gracias al apoyo, a la seguridad y la coordinación, la velocidad de nuestros movimientos. Uno de los grandes secretos de la buena ejecución de los movimientos y
ahorro de energía es que el movimiento sea eficiente, efectivo y eficaz. O sea, con máxima coordinación, lo que nos permite máxima velocidad posible. También es bueno trabajar la posibilidad de una máxima velocidad posible. Entonces, en líneas generales estamos acostumbrados a analizar el cuerpo como un sistema de palancas, como cuerpos rígidos, y nos olvidamos que son sistemas deformables, que no son solo huesos que se mueven, sino que los huesos también tienen arterias, venas, sobre todo linfáticos, muy importantes a la hora de movernos, por todo lo que generan las bombas e impulso aspirativas, los nervios que se mueven, muchos síntomas y signos tienen que ver con nervios atrapados en distintas partes del cuerpo que se estiran y no se mueven, y a veces adjudicamos a lesiones musculares que no son tales. Nuestro sistema físico, este cuerpo que se mueve y este espacio donde se mueve el cuerpo es esencial en el momento de analizar esas fuerzas que son objeto de nuestro estudio, y dentro de este objeto de nuestro estudio esas fuerzas producen movimiento, pero también producen deformación. Mientras caminamos, mientras corremos, mientras saltamos, nos deformamos y recuperamos nuestra forma original. El problema está cuando eso no sucede, no se recupera la forma original y quedan lesiones o vicios residuales que después hay que compensar, que después hay que tratar, que después hay que mejorar. Entonces, nosotros al analizar un cuerpo vamos a ver un cuerpo quieto que está sosteniendo una postura o un cuerpo que se mueve que además también está sosteniendo una postura para poder moverse. De todas formas, en cualquiera de estas posibilidades, el movimiento o reposo, el cuerpo siempre es sometido a las leyes de la mecánica, nos movamos o no nos movamos. Por lo tanto, la biomecánica es una ciencia que los terapeutas del movimiento vamos a utilizar siempre y en todo momento, incluso aunque no sepamos que lo estamos haciendo. Todo es bueno entonces que sepamos que estamos utilizando estas fuerzas y entonces que las comprendamos más, que estudiemos más estas fuerzas, que nos basemos en las leyes del movimiento dictadas y mejoradas con el transcurso de los años. Para que un cuerpo pase de reposo a movimiento tiene que haber una fuerza, y para que deje de moverse para llegar al reposo nuevamente tiene que aplicarse otra fuerza. Muchas veces esta fuerza es el aire mismo, la resistencia del aire que produce rozamiento y hace que nos frenemos. Entonces, es el movimiento lo que nos tiene que llevar a pensar el conjunto de fuerzas que se ponen en juego. Las fuerzas que mueven, las fuerzas que frenan, las fuerzas que sostienen, las fuerzas que mantienen. Todo este conjunto de fuerzas es objeto de análisis de la biomecánica. Está la ley de la masa también, y es importante esto a la hora de pensar el movimiento como una expresión de nuestro cuerpo y una posibilidad que nos da la energía que está oculta de alguna manera o guardada dentro de esa masa que somos. Entonces, tenemos que enseñarle a los pacientes la estrategia de cómo cuidar esa energía, de cómo optimizar el uso de esa energía, sabiendo además que inconscientemente el cuerpo siempre la va a cuidar, y cuando el cuerpo tiene poca energía, lo que va a hacer es que sintamos cansancios o pocas ganas de movernos para que nos quedemos quietos porque no tenemos energía. Y entonces entramos en la acción y reacción. Siempre tenemos que tener en cuenta que cuando hay algo que se mueve, hay algo que frena, hay algo que se rompe, hay otro cuerpo que entró en interacción con ese cuerpo para que se produzca la fuerza que logró la deformación tal que, por ejemplo, un objeto se mueva, se deforme, se rompe. Entonces, para que exista una fuerza tengo que estar seguro que están los dos cuerpos que la producen. Y eso es fundamental a la hora de entender lo que le pasa a nuestros pacientes.
Y entonces hay varias formas de evaluar, pero hay un protocolo fundamental. Hay algo que pasa, moverse, hay un sistema físico, la persona y su entorno, y una fuerza o varias fuerzas que tienen que ver con mantener la postura, la coordinación neuromuscular, realizar el movimiento, acelerarlo, frenarlo. Y entonces todo esto me genera lo que se conoce con el nombre de la imagen motora, que es propia de cada persona. Por lo tanto, es fundamental cuando estudiamos valores que podemos o que habitualmente se llaman normales, que es mejor llamarlos valores de referencia, saber que cada persona tiene sus propios valores que los va desarrollando desde el periodo de desarrollo individual, postnatal. Y estos valores, dentro de la biomecánica, serán el estudio del movimiento sin importar las causas que producen el movimiento y la deformación de los cuerpos provocados por la aplicación de estas fuerzas. Entonces, vamos a analizar cómo nos movemos, qué fuerzas intervienen y cómo sufren las estructuras mientras se mueven, y si sufren demasiado que están al borde de la ruptura va a haber que hacer cambios en las estrategias de movimiento. Entonces va a ser fundamental el análisis detallado, considerando siempre la coordinación, el movimiento sin agotamiento físico, sin fatiga, y la estrategia fundamental para evitar lesiones. Muy bien, entonces tenemos que pensar que además fuimos diseñados de una manera especial. Los miembros inferiores tienen una forma y una relación de tamaño y estructura con el tronco y con los miembros superiores. Y todas estas medidas o mediciones, que las conocemos con el nombre de mediciones antropométricas, son fundamentales a la hora de entender lo que hace una persona, cómo se comporta y cómo se puede comportar y qué estrategias le vamos a pensar y valorar. Entonces, ponemos acá en juego una valoración más relacionada con el tiempo, con lo que algunos llaman el paso del tiempo y lo que a mí me gusta decir que somos nosotros los que pasamos por el tiempo gracias al movimiento. Entonces, tenemos que pensar que igual las estructuras de nuestro cuerpo se desgastan a lo largo de la vida y nuestras estrategias motoras, nuestras estrategias posturales, nuestras estrategias de vida de relación, tienen que estar relacionadas también con la edad de las personas, con la ocupación de las personas, con las actividades de la vida diaria de que nos relatan los pacientes, y sobre todo con una proyección a futuro y un planeamiento de actividades acordes, no tanto a la edad muchas veces cronológica, sino a la valoración que hacemos en el momento de cada persona. Entonces, nosotros tendremos a tener algunos movimientos que repetimos a lo largo del día. Es muy probable que nos lavemos la cara, las manos, los dientes, nos pongamos la ropa siempre igual. Que cuando nos colocamos, por ejemplo, una camisa, siempre pongamos primero la mano izquierda o la derecha en su respectiva manga, etc. De todas formas, ningún movimiento se repite exactamente jamás, porque no nos vamos a poner una camisa con la misma fuerza e intensidad recién despiertos a la mañana y descansados que a la noche fatigados antes de dormir. Entonces, si bien tenemos gestos que repetimos habitualmente, esto no implica bajo ningún concepto que estos movimientos que repetimos sean idénticos. Por lo tanto, las estrategias tienen que estar orientadas a considerar estas situaciones de cambio y fatiga de persona a persona y de parte del día a parte del día dentro o en la misma persona. Entonces, lo que hacemos en la biomecánica es estudiar el movimiento. Siempre que queremos analizar a una persona, la miramos y naturalmente, inconscientemente, miramos cómo la persona se mueve antes de ver
qué fuerzas intervienen o si se deforma o no se deforma. Para estudiar el movimiento, que lo estudio desde la cinemática, necesito que lo que voy a estudiar existe. Entonces es fundamental tener un marco de referencia para este movimiento porque las personas nos movemos con respecto a ciertos marcos de referencia. Este marco de referencia o la descripción del movimiento va a depender de un sistema de coordenadas y nos movemos con respecto a algo que es este sistema de coordenadas. Entonces, es fundamental que esto sea bien claro, bien detallado, que el movimiento está en relación con lo que hago con respecto a un punto de partida, y esto está muy relacionado con el entrenamiento. Cuando nosotros recuperamos las personas, de alguna manera las estamos entrenando. Y esto es fundamental, considerarlo y decidirlo en el momento que pensamos un plan de trabajo, un plan de ejercicios para cada persona. Lo que hacen no solamente a lo largo del tiempo, sino la distancia que recorre con respecto a un punto tomado como referencia.